Eh,
Días. El día de hoy, señora Vocal, señor Vocal, miembros de las áreas técnicas, servidores judiciales, vamos a sesionar el día de hoy la sesión número 124-2024, convocada para las 9:30. Señor secretario, por favor, constate el quórum. Señor presidente, señora vocal, señor vocal, señor director general, señores directores nacionales presentes, representantes de las áreas técnicas, muy buenos días. Procedo con autorización del señor presidente a constatar el quórum para esta sesión. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Soranda Goy Esquelal. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión. Muchas gracias, señor secretario. Se instala la presente sesión siendo las 10:05. Señor secretario, por favor, de lectura al orden del día. Con su venia, señor presidente, procedo a dar lectura. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. Dirección General. 3. Dirección Nacional de Talento Humano, análisis y resolución para nombrar director provincial de Cañar del Consejo de la Judicatura. 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1 AP 0420 SNCD 2024 JS, prescribe el jueves 31 de octubre de 2024. 4.2 AP 0498 SNCD 2024 BL, prescribe el jueves 31 de octubre del 2024. 4.3 AP 0468 SNCD 2024 LB, prescribe el jueves 31 de octubre de 2024. 4.4 AP 0315 SNCD 2024 KM, prescribe el viernes 1 de noviembre de 2024. 5. Varios. Hasta aquí el texto de la convocatoria, señor presidente. Señor secretario, si vas a indicar si existe documentación que pueda ser considerada como urgente en puntos varios. Señor presidente, en efecto, a la Secretaría General ha ingresado la siguiente documentación. MOT P0249 SNCD 2024 JH, prescribe el miércoles 30 de octubre de 2024. El AP 0248 SNCD 2024 KM, prescribe el viernes 1 de noviembre de 2024. El AP 0696 SNCD 2024 KM, prescribe el viernes 1 de noviembre del 2024. Y el MOT P0877 SNCD 2024 JS, caducidad de la medida, sábado 2 de noviembre del 2024. Estos 4 procesos han ingresado, señor presidente. Gracias, señor secretario. Le solicito, por favor, incluir los temas mencionados en puntos varios. Se califican como urgentes de conformidad al artículo 9 del reglamento de sesiones del Pleno. Con esto se pone a consideración el orden del día del cuerpo colegiado para las respectivas observaciones. Gracias. Si no existe ninguna observación, se aprueba el orden del día. Continuamos, señor secretario, por favor. Continuamos, señor presidente. 2. Lectura de comunicaciones. En este punto me permite informar que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Dirección General. 3. Dirección Nacional de Talento Humano, análisis y resolución para nombrar director provincial de Cañar del Consejo de la Judicatura. Intervienen y están presentes en la sala la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, así como también la Dirección General, señor presidente. Muchas gracias. En este momento concedo la palabra a la Dirección Nacional de Talento Humano. Señor presidente, señora vocal, señor secretario, director general, buenos días. Designación del director provincial de Cañar. Conmemorando CJ-CBP CJ4
2024-013-7-M del 28 de agosto del 2024, la vocalía del Consejo de la Judicatura solicitó a la Presidencia del Consejo se proceda con la contratación del director provincial del Cañar. Conmemorando CJDG-2024-7527-M del 15 de octubre del 2024, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano realizar las gestiones administrativas correspondientes para la vinculación del doctor Vélez Crespo Marlon Vinicio. En ese contexto, conmemorando circular CJDNTH 2024-1327-MC del 17 de octubre del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024 del 1105 para nombrar al director provincial del Cañar. Luego del análisis efectuado, se emiten las siguientes conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. La Dirección Nacional de Talento Humano revisó la hoja de vida del postulante remitida por la Dirección General de acuerdo a lo solicitado por la vocalía del Consejo de la Judicatura para el cargo de director provincial del Cañar. El candidato registra impedimento legal para ejercer cargo público, función, dignidad en el sector público. Sin embargo, de conformidad con las excepciones expuestas en el mismo certificado, respalda que el postulante puede acceder a cargos y funciones de libre nombramiento y remoción. La Unidad Provincial de Talento Humano del Cañar remitió el certificado de fecha 14 de octubre del 2024 en la que manifiesta que el doctor Vélez Crespo Marlon Vinicio cumplió el año de cese de funciones en el Consejo de la Judicatura el 30 de septiembre del 2024. En cumplimiento con lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se cuenta con la respectiva validación de la certificación presupuestaria constante en el memorando circular CJ-DNF-2024-1003-MC del 16 de octubre suscrito por la Dirección Nacional Financiera. Recomendación. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano recomienda al Director General elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe número CJ-DNTH-SA-2024-1105 a fin de que este cuerpo colegiado adopte la resolución que corresponda para el siguiente nombramiento. Nombres y apellidos. Vélez Crespo Marlon Vinicio. Denominación del puesto, Director Provincial del Cañar. Dependencia, Dirección Provincial de Cañar. Al Pleno del Consejo de la Judicatura se le recomienda que, previo a emitir la resolución de nombramiento referido y para la posesión del profesional en el cargo del Director Provincial del Cañar del Consejo de la Judicatura, según corresponda, se termine el encargo del abogado Ernesto Marcelo Robalino Peña en el cargo de Director Provincial del Cañar encargado. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. En este momento entrego la palabra a la Dirección Nacional Financiera. Gracias, señor presidente. Señoras, señor vocales, buenos días. Señor director general, compañeros directores nacionales, compañeros. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Provincial del Cañar, mediante memorando DP03-2024-3454M de 16 de octubre de 2024, emitió la certificación para la designación del director provincial del Cañar del Consejo de la Judicatura, la cual fue remitida a la Dirección Nacional Financiera para revisión y validación. Es así que, mediante memorando circular CJDNF 2024-1003-MC de 16 de octubre de 2024, se revisó y validó la existencia de recursos para continuar con la designación en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Buenos días. Señora vocal, señor vocal, buenos días. Señor director general, secretario general, directores nacionales. Mediante memorando número CJDG-2024-6661-M del 3 de septiembre del 2024, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano que presente el informe técnico a fin de establecer y revisar la hoja de vida del postulante Vélez Crespo Marlon Vinicio a pedido de la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo, vocal de la Consejo de la Judicatura número 4. Al realizar este pedido, mediante memorando circular CJ-DNTH-2024-1327
MC, a través de la Dirección Nacional de Talento Humano, puso en conocimiento a la Dirección General y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1105 del 17 de octubre del 2024 respecto al nombramiento del director provincial del Cañar del Consejo de la Judicatura. Sobre ese aspecto, y una vez que la Dirección Nacional de Talento Humano valida en su informe técnico la hoja de vida del mencionado profesional, mediante memorándum número CJ de DNJ-2024-1617M del 21 de octubre del 2024, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica presenta al señor Director General el proyecto de resolución para el nombramiento del doctor Marlon Vinicio Vélez Crespo como Director Provincial del Cañar del Consejo de la Judicatura, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y tomen la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la Dirección General. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días, señores vocales, señores directores nacionales. Buenos días a la ciudadanía que nos ve a través de los medios digitales. En mi calidad de director general, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura lo siguiente: acoger el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1105, contenido en el memorándum circular número CJ-DNTH-2024-1327-MC, ambos de fecha 17 de octubre de 2024, suscrito por la Dirección Nacional de Talento Humano, conjuntamente con el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2024-1617-M del 19 de octubre del 2024, por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, para el nombramiento del doctor Vélez Crespo Marlon Vinicio como Director Provincial del Cañar del Consejo de la Judicatura, toda vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, que es el área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, cuenta con los insumos pertinentes. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Muchas gracias. Se pone en consideración los informes del cuerpo colegiado si es que existe alguna observación. Gracias. En este momento solicito que Secretaría realice, por favor, la proyección de la resolución. Se encuentra presentado el proyecto de resolución, señor presidente. Por favor, de lectura al articulado correspondiente. Procedemos, señor presidente. Artículo único. Nombrar al doctor Marlon Vinicio Vélez Crespo como director provincial de Cañar del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria única. El mencionado servidor tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Dirección Provincial de Cañar del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Muchas gracias. Por favor, de lectura al título de la resolución. Procedemos, señor presidente. Nombrar director provincial de Cañar del Consejo de la Judicatura. Gracias. Se pone a consideración la resolución de manera íntegra para las observaciones correspondientes del cuerpo colegiado. Ninguna observación. Sin observaciones. Ningún tipo de observación. Al no existir ningún tipo de observación, entonces en este momento se eleva a moción nombrar al director provincial de Cañar del Consejo de la Judicatura. Apoyo. Gracias. Señor secretario, por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Alcázar, a favor. Vocal Solanda Goy Esquelal, ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo, A favor. a favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo, A favor. a favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve nombrar director provincial de Cañar del Consejo de la Judicatura. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, señores vocales, el punto 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, Análisis y Resolución
de los expedientes disciplinarios. 4.1 AP 0420 SNCD 2024-JS prescribe el jueves 31 de octubre de 2024. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. También me permito informar que se encuentra en la sala el subdirector nacional de control disciplinario encargado. Gracias, señor secretario. Respecto a este proceso disciplinario, la sumariada y recurrente es la licenciada Andrea Stephanie Andy Cerda por sus actuaciones como trabajadora social en el Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial del Napo. El presente caso se refiere a un presunto retardo injustificado en la presentación de un informe de ampliación solicitado por la Fiscalía General del Estado, Provincial de Napo. Dentro de la investigación previa número 15-010-18-20-11-0038, seguida por el presunto delito de violación. Al respecto, se tiene que el 8 de septiembre de 2022, la fiscal ordenó la ampliación del informe y la sumariada fue notificada el 12 de septiembre de 2022, iniciándose desde esa fecha el plazo de 20 días para presentar dicha ampliación, en la cual culminaba el 2 de octubre del 2022, sin embargo, hasta el 12 de julio de 2023, fecha constante en el auto de inicio para computar el retardo. Existe un retardo de 9 meses y 10 días. Los demás argumentos y recomendaciones tiene la palabra en este momento para exponer el área técnica. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. Conforme el antecedente expuesto, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario, cabe señalar que de la revisión y análisis del expediente disciplinario se evidencia que el 24 de febrero del 2022 la servidora sumariada entregó el informe de entorno social dispuesto dentro de la investigación previa, seguido por el presunto delito de violación respecto al entorno social del investigado. Dicho documento fue recibido en la Fiscalía Provincial de Napo el 7 de marzo del 2022. Posteriormente, mediante impulso fiscal número 9, emitido el 8 de septiembre del 2022, la fiscal de la Fiscalía de Violencia de Género número 1 de ETENA, dentro de la investigación previa, dispuso que se realice una ampliación de dicho informe, lo cual fue puesto en conocimiento de la sumariada a través del oficio número FPN FEVG1 1253-2022-003619 o de 8 de septiembre de 2022, en el cual se le concedió un plazo de 20 días. Dicho documento fue recibido por la sumariada el 12 de septiembre del 2022, fecha desde la cual inicia el plazo otorgado para la presentación de la ampliación del informe, el cual concluyó el 2 de octubre del 2022. Mediante oficio número FPN FEVG 2023-000803 o de 12 de julio de 2023, la abogada Sheila Estefanía Albán Valle, secretaria de la Fiscalía Provincial de Napo, informó que hasta esa fecha, esto es el 12 de julio del 2023, la ampliación del informe no había sido entregado por parte de la servidora sumariada. Sin embargo, dicho informe fue presentado recién el 3 de agosto del 2023 mediante memorando número FPN SAI 2023-01656 M/TENA, tal como lo señaló la abogada Sheila Estefanía Albán Valle, secretaria de la Fiscalía Provincial de Napo, mediante memorando número FPN FEVG 2024-00361 o de 4 de abril del 2024, por lo que existiría un total de retardo de 10 meses y un día en la presentación de la ampliación del informe pericial que se le habría dispuesto a la hoy sumariada. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario al haber evidenciado este retardo es el siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda por sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo.
Segundo, ratificar la resolución expedida por el abogado Alejandro Paul Romero López, director provincial de Napo del Consejo de la Judicatura, el 21 de mayo de 2024, mediante la cual se declaró a la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda por sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo, responsable de la infracción disciplinaria, de la infracción tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, y le impuso la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. Tercero, al ser los temas tratados dentro de la presente resolución de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, con el fin de garantizar el derecho de las víctimas consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, el presente sumario se deberá tratar con carácter reservado por el plazo máximo permitido por la ley, conforme lo garantiza el artículo 66, numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. El expediente se pone a consideración con la exposición del área técnica, si es que existe alguna observación. Sin observaciones. Gracias. Al no existir observaciones, mociono la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas por el área técnica. Apoyo. Gracias. Señor secretario, por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merrick Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Hoy Esquelal. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, señores vocales, 4.2 AP 0498 SNCD 2024-BL, prescribe jueves 31 de octubre de 2024. La ponencia le corresponde a la vocal Yolanda Yupanqui. Bien, este es otro caso en el que la sumariada es la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda, trabajadora social del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo. En este caso, la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda, por sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía Provincial de Napo, habría incurrido en un retardo injustificado en la entrega de los informes periciales dispuestos en las investigaciones previas número 15-0101 82-20-10-0098 durante 104 días y en el proceso 15-0101-89-09-0040 120 días, por lo que habría incurrido en el cometimiento de la infracción contenida en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego, señor presidente, autorizar para que la Dirección de Control Disciplinario señale la motivación y las consiguientes sugerencias para terminar este asunto. Gracias. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, antes de entrar a analizar el hecho por el cual se sancionó a la sumariada, cabe indicar que en la resolución sancionatoria de la cual se interpuso recurso de apelación, no se sancionó a la sumariada por el presunto retardo injustificado dentro de la investigación previa 150-10-18-90-90-040, debido a que dicha numeración no correspondía a una investigación previa. En ese sentido, nos vamos a centrar en el segundo informe pericial que debía ser presentado dentro de la investigación previa 15-010-18-22-01-0098. Dentro de esta investigación, mediante impulso fiscal número 1 de 28 de enero del 2022, se dispuso a la servidora sumariada la realización de 2 pericias de entorno social, para lo cual debía posesionarse el 14 de febrero del 2022 a las 8 y a las 09:30 respectivamente. Si bien es cierto, el oficio número FPN-FEVG-1253-2022-000349-O se encuentra fechado con fecha 28 de enero del 2022,
El mismo fue recibido por la licenciada Andy Estefanía Andy Cerda en su calidad de trabajadora social del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo, recién el 28 de junio del 2022, tal como se puede observar de la fe de recepción de dicho documento constante a foja 11 del expediente disciplinario. Por otra parte, conste en el expediente disciplinario el memorando número FPN SPAVT 2022-00966-M de 27 de junio del 2022, suscrito electrónicamente por la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda, dirigido a la doctora María Luisa Araujo Escobar, fiscal de la Fiscalía de Violencia de Género 1 del TENA, en el que señaló: debo informar que la persona referida, sus familiares y o abogados defensor no han comparecido a estas dependencias hasta la presente fecha para dar cumplimiento a la diligencia respectiva para determinar su entorno social y familiar. Ahora bien, por una parte, se observa que la sumariada recibe el oficio de 28 de enero del 2022, recién el 28 de junio del 2022, con lo cual se inferiría que recién desde esa fecha iniciaba el plazo que tenía para cumplir con su obligación de efectuar el peritaje y entregar el respectivo informe. Sin embargo, consta también el memorando número FPN SPAVT 2022-00966-M, entregado el mismo 28 de junio del 2022 en la Fiscalía Provincial de Napo, en el que la sumariada alega que no pudo realizar la diligencia por falta de comparecencia de las personas investigadas, lo cual evidenciaría que tuvo conocimiento de la disposición de realizar el correspondiente peritaje con anterioridad al 28 de junio del 2022. Sin embargo, no ha sido posible para la Administración tener la certeza de que la sumariada haya incurrido en un retardo injustificado en la entrega del informe pericial o su correspondiente descargo, ni el tiempo de retardo de ser el caso. De esta manera se tiene una duda respecto del posible retardo en el que habría incurrido la servidora judicial sumariada y si el mismo fue injustificado, pues no existe la certeza de la fecha de notificación a la sumariada, pues como se señaló anteriormente, la sumariada presuntamente habría recibido el oficio por parte de la Fiscalía el 28 de enero del 2022, recién el 28 de junio del 2022, no obstante presenta su informe en el que establece que no comparecieron al peritaje el mismo 28 de junio del 2022. Hecho que genera la duda en el presente sumario disciplinario, por lo que la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda por sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo. Segundo, revocar la resolución sancionatoria de 14 de junio de 2024, suscrita por el abogado Alejandro Paul Romero López, director provincial de Napo del Consejo de la Judicatura. Tercero, ratificar el estado de inocencia de la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda por sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo, al no haberse comprobado el cometimiento de la infracción disciplinaria por la que se inició el presente sumario. Cuarto, al ser los temas tratados dentro de la presente resolución de violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, con el fin de garantizar el derecho de la víctima consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, el presente sumario se deberá tratar con carácter reservado por el plazo máximo permitido por la ley, conforme lo garantice el artículo 66, numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Pregunto si hay observaciones. Sin observaciones. Dado que no hay observaciones, elevo a moción la aprobación de... Señor secretario, por favor, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar, a favor. Vocal Solanda Goya Esquelal, ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo, A favor. a favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo, A favor. a favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Señor presidente, señores vocales, corresponde 4.3 AP 0468 SNCD 2024-LB. Prescribe el jueves 31 de octubre de 2024. La ponencia le corresponde al doctor Merck Benavides. La sumariada y recurrente de la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda, en su calidad de trabajadora social del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía Provincial de Napo. La infracción que se le atribuye había cometido, sanción administrativa, ¿no?
la que está determinada o regulada en el artículo 107.5 del Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, que hay un retardo injustificado en la presentación de un informe. Solicito que el señor subdirector nos explique los hechos concretos y luego cuál es la recomendación. Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, voy a proceder a hacer el análisis de cada uno de los presuntos retardos en que habría incurrido la servidora sumariada dentro de algunas investigaciones previas. La primera es la investigación previa por un presunto delito de abuso sexual. En este proceso investigativo, mediante impulso fiscal número 4 de 27 de septiembre de 2021, la doctora María Luisa Araujo Escobar, fiscal de la Fiscalía de Violencia de Género 1 de la Fiscalía Provincial de Napo, dispuso a la hoy sumariada se realice el informe de entorno social a la presunta víctima, para lo cual se fijó como fecha de posesión el 13 de octubre del 2022 a las 15 horas y se dispuso que la diligencia debía realizarse en el plazo de 3 días. Sin embargo, la sumariada informó a la doctora María Luisa Araujo Escobar, agente fiscal de la Fiscalía Provincial de Napo, el 11 de enero del 2023, que no se pudo realizar la diligencia en virtud de que no comparecieron a la dependencia las personas que debían realizarse dicho examen. Es decir, la servidora judicial sumariada remitió su descargo de no poder realizar la diligencia 87 días, esto es 2 meses y 27 días, luego de haber fenecido el plazo concedido para tal efecto, para únicamente informar a la agente fiscal encargada de la causa que no había sido posible realizar la diligencia solicitada por cuanto la presunta víctima, así como sus familiares y sus abogados, no habían comparecido a fin de que se pueda realizar la pericia requerida. Dentro de la segunda instrucción fiscal, por un presunto delito de violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, mediante impulso fiscal número 2 de 7 de abril del 2022, la agente fiscal de la Fiscalía de Violencia de Género 1 de la Fiscalía Provincial de Napo dispuso que se realice el informe de entorno social a la víctima, para lo cual se hizo constar como fecha de posesión del aperito el 8 de abril del 2022 a las 08 horas y se dispuso que la diligencia debía realizarse en el plazo de 10 días. Sin embargo, la servidora sumariada el 8 de agosto del 2022 hizo conocer a la fiscal encargada de la causa el informe pericial solicitado. Es decir, la pericia solicitada fue remitida por la servidora 112 días, esto es 3 meses y 22 días después de haber fenecido el plazo concedido para la realización de la pericia. Como tercero tenemos la instrucción fiscal por violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En este caso, mediante impulso fiscal número 6, emitido el 8 de agosto del 2022, la agente fiscal de la Fiscalía de Violencia de Género número 1 de la Fiscalía Provincial de Napo dispuso que la servidora sumariada realice el informe de entorno social del denunciado, para lo cual se dispuso que la fecha de posesión del aperito sea el 23 de septiembre del 2022 y se dispuso la pericia se realice en el plazo de 25 días. Sin embargo, la servidora sumariada, el 19 de diciembre del 2022, remitió a la fiscal encargada de la causa el informe pericial solicitado. Es decir, la pericia solicitada fue remitida por la servidora sumariada 62 días, es decir, 2 meses y 2 días, después de haber fenecido el plazo concedido para tal efecto. Por último, dentro de la instrucción fiscal por violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, se ha podido constatar que mediante impulso fiscal número 12 de 5 de octubre del 2022, la fiscal de la Fiscalía de Violencia de Género número 1 de la Fiscalía Provincial de Napo dispuso el informe de entorno social a la víctima, para lo cual se dispuso como fecha de posesión del aperito el 1 de noviembre del 2022 y que la diligencia debía realizarse dentro del plazo de 20 días. Sin embargo, la servidora judicial sumariada recién el 22 de diciembre del 2022 puso en conocimiento de la fiscal encargada de la causa el informe pericial solicitado. Es decir, la pericia fue remitida por la servidora sumariada 31 días después de haber fenecido el plazo concedido para tal efecto. En ese sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda
por sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo. Segundo, ratificar la resolución expedida por el abogado Alejandro Paul Romero López, director provincial de Napo del Consejo de la Judicatura, el 11 de junio del 2024, mediante la cual se declaró a la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda por sus actuaciones como trabajadora social del Servicio de Atención Integral SAI de la Fiscalía Provincial de Napo, responsable de la infracción tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, y le impuso la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. Tercero, al ser los temas tratados dentro de la presente resolución de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, con el fin de garantizar el derecho de las víctimas consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, el presente sumario, expediente físico, se deberá tratar con carácter reservado por el plazo máximo permitido por la ley, conforme lo garantice el artículo 66, numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. En el presente caso han unificado 4 conductas independientes. La una en una investigación previa, bueno, hasta que podía pasar la investigación previa, porque la investigación previa puede durar 1 año, 2 años, y se puede seguir la instrucción o iniciar el proceso penal hasta después de, más bien, mientras no prescriba la acción, ya cualquier cantidad de tiempo. Pero el problema es que ha habido, o en este caso son 3 instrucciones. Es decir, una investigación previa y 3 instrucciones, que no podían acumular, pero así lo han hecho. Entonces yo no tengo ninguna observación, sino aquella para que nos escuchen, y si no hay ninguna observación por parte de los miembros de este cuerpo colegiado, elevo a moción. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal, ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, señores vocales, 4.4 AP 0315-SNCD-2024-KM, prescribe viernes 1 de noviembre de 2024. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Gracias. Sumariado es del abogado Cristian Fernando Celi Champutis, por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón del Carmen, provincia de Manabí. El presente sumario disciplinario fue iniciado por cuanto dentro de la causa de amparo posesorio número 13305-2022-00697, el juez sustanciador ordenó el 8 de agosto del 2022 que se cite a los demandados mediante deprecatorio virtual. Sin embargo, el secretario sumariado, el 9 de noviembre del 2022, realizó el acta de sorteo de deprecatorio para citar. En razón de esto, previo a realizar la citación, el sumariado debía remitir la demanda para su inscripción en el registro de la propiedad y mercantil del Cantón El Carmen, tal como lo establece el artículo 146 del Código Orgánico General de Procesos. La inscripción fue incorporada al proceso del 3 de octubre del 2022. Los demás argumentos y exposición de las recomendaciones tiene el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. En el presente expediente disciplinario se advierte que el abogado Cristian Fernando Celi Champutis, secretario de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón El Carmen, provincia de Manabí, antes de poder realizar la citación a la parte demandada por medio de deprecatorio virtual, conforme lo dispuesto por el abogado Lenin Alfredo Delgado Alvarado, juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón El Carmen, provincia de Manabí, primero tenía que realizar la inscripción de la demanda en el registro de la propiedad y mercantil del Cantón El Carmen, requerimiento establecido en el artículo 146 del Código Orgánico General de Procesos. Petición que fue remitida mediante oficio número 13-335-2022-00697, oficio 00651-2022 de 9 de agosto del 2022, suscrito por el secretario sumariado, la cual fue atendida y puesta en conocimiento del juez sustanciador mediante oficio número 352-2022, MEVARP
YMEC de 16 de agosto del 2022. Sin embargo, dicha inscripción fue incorporada al proceso mediante auto de sustanciación de 3 de octubre del 2022, tiempo que no puede ser atribuido al secretario sumariado, ya que no está dentro de sus atribuciones el realizar autos de sustanciación conforme a lo establecido en el literal A del numeral 2.1.3 del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias Judiciales a nivel de salas de corte provincial, tribunales contenciosos, tribunales de garantías penales, complejos judiciales y unidades judiciales. Esto en virtud de que dicha atribución es de la gestión de pool de ayudantes judiciales, que en su literal A del mencionado estatuto señala elaborar proyectos de autos de sustanciación, oficios, boletas y demás documentos que disponga el juez o secretario para la prosecución de las causas que por sorteo le hubieran sido asignadas. Por lo tanto, este tiempo de retraso del 16 de agosto del 2022 al 3 de octubre del 2022 no puede ser imputado al secretario sumariado. Por otro lado, cabe señalar que mediante auto de sustanciación de 18 de octubre del 2022, el abogado Lenin Alfredo Delgado Alvarado, juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón El Carmen, provincia de Manabí, dispuso: conforme está dispuesto en auto inicial, cúmplase con la citación de la parte demandada mediante deprecatorio virtual dirigido a uno de los señores jueces de lo civil del Cantón Quito, debiendo el secretario actuante de manera inmediata agilitar la referida diligencia. Disposición que fue atendida mediante acta de sorteo de precatorio de 9 de noviembre del 2022 del proceso judicial de amparo posesorio número 13335-2022-00697, suscrito por el abogado Cristian Fernando Celi Champutiz, secretario de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón El Carmen, provincia de Manabí. Sin embargo, es pertinente señalar que el secretario sumariado se encontraba haciendo uso de sus vacaciones desde el 5 de octubre del 2022 hasta el 2 de noviembre del 2022, conforme se corrobora del correo electrónico remitido por la abogada Diana Lucía Cedeño Barreto, servidora de talento humano de la Unidad Judicial Civil El Carmen. En razón de lo expuesto, se concluye que en el presente expediente administrativo no existen los elementos necesarios de hecho ni de derecho que permitan determinar que el servidor sumariado haya incurrido en la infracción disciplinaria establecida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que deviene pertinente aceptar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Cristian Fernando Celi Champutiz por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón El Carmen, provincia de Manabí, y revocar la resolución emitida el 26 de abril del 2024 por el abogado Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargado. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Cristian Fernando Celi Champutiz por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón El Carmen, provincia de Manabí, por cuanto no se ha comprobado su responsabilidad en la infracción disciplinaria establecida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, revocar la resolución emitida por el abogado Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargado, de 26 de abril del 2024, mediante la cual declaró la responsabilidad administrativa del abogado Cristian Fernando Celi Champutiz por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón El Carmen, provincia de Manabí, por haber incurrido en la infracción disciplinaria establecida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, e impuso la sanción de amonestación escrita. Tercero, ratificar el estado de inocencia del abogado Cristian Fernando Celi Champutiz por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón El Carmen, provincia de Manabí. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. ¿Alguna observación? Sí, creo que hay algún punto medio controvertido en la explicación, ¿no? El juez califica la demanda y dice, póngase la prohibición, una medida para que se inscriba en el registro de la propiedad. Debe ser entonces una prohibición de bien inmueble. Mandan el oficio para que inscriban y luego regresa. La pregunta es, el secretario, una vez que regresa esta información, puso en conocimiento, tome, señor juez, el expediente y usted sabrá lo que hace, porque el juez es el que tiene que poner todas las providencias. No es que los auxiliares, ayudantes judiciales tienen que decir, despachar, hacer proyectos, ¿no? Pero el que tiene que despachar realmente, yo soy el juez, póngale esa prudencia en tal sentido, haga. El
juez es el responsable, pero el secretario tiene que ponerle en conocimiento del juez. Si el secretario no le puso en conocimiento, entonces se quedó con el expediente del señor secretario. Y si él tenía un auxiliar, él tenía que requerirle al auxiliar. Con su La palabra, autorización, señor la presidente, conforme el Estatuto de Gestión Organizacional Sí, por eso lo Procesos, sabemos. sí, Yo creo una que vez él- que ingresa la documentación a la dependencia judicial, el gestor de archivo pone en conocimiento todos los escritos al secretario. El secretario, una vez que recibe todos los escritos, pone en conocimiento los mismos a los ayudantes judiciales, y son los ayudantes judiciales que No, tienen no que a los trabajan ayudantes conjuntamente con los servidores, con los jueces, Entonces, para aquí emitir hay las dos ayudantes providencias. judiciales, yo secretario, entonces esto es un equipo. Los tres se distribuyen las causas. No es que el secretario está sentado. Los tres, los ayudantes y el secretario, a ver, tome su parte, su parte. Entonces no puede decir, y además de eso el secretario tiene doble función por su secretario, ¿no? Entonces el secretario tenía que decir, a ver, despache, señor, coordinar el trabajo. Y si no, ponerle en conocimiento del juez, a ver qué dice. ¿Le pusieron en conocimiento oportunamente o no le pusieron? Como se estableció dentro de la resolución, el secretario entregó el escrito al ayudante judicial, y es por eso que sale de la responsabilidad del secretario. Entonces fue el asistente el que no lo puso. El que demoró. Lo que pasa es que y no iniciaron el lo sumario que pasa es contra que el aquí asistente. la demora no se realiza por parte desde que ingresa el escrito, sino la demora es en lo que se demoró en el registro de la propiedad, la inscripción, y Pero lo es que el otra tiempo cosa. que se demora. Yo creo Ese que es acá, el tiempo. Yo creo que en ese tiempo acá más le salva lo que ha pedido vacaciones desde el 5 de Exacto. octubre hasta el fin de Por supuesto. hasta los últimos días de noviembre. Así es. Eso creo que le salva. Ajá. Ya, clarificado ese punto. Gracias. Con las observaciones y las aclaraciones expuestas por el área técnica, en este momento elevo en moción la aprobación del informe con las recomendaciones del caso. Apoyo. Gracias. Por favor, señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merrick Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. Ausente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. 5. Varios. El primer punto incorporado en varios, MOT P 0249 SNCD 2024 JH. Prescribe el miércoles 30 de octubre de 2024. Me permito informar, señor presidente, que por la hora de ingreso a la Secretaría General no fue desarrollado el sorteo para la ponencia. Gracias. Tiene la palabra el área técnica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, el presente expediente disciplinario ha sido iniciado en contra del abogado Leiber Patricio Quimi Sornosa por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Montecristi, provincia de Manabí, en virtud de la resolución de voto de mayoría de fecha 2 de octubre del 2023, dictada dentro de la causa de acción de protección signada con el número 13U05-2023-02325, por los jueces de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, en la que declararon la existencia de error inexcusable por parte del hoy abogado sumariado. Cabe indicar que dentro de esta resolución se establece que el servidor habría adecuado su conducta a la infracción disciplinaria establecida en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, error inexcusable, al haber resuelto la acción de protección, disponiendo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conforme una veeduría con el objeto de diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, sobre la base de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas en virtud de la consulta popular del 2018, pues con dicha decisión habría desconocido las facultades extraordinarias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio que emanaron de la voluntad popular, facultades entre las que estaban la evaluación de autoridades y cese anticipado de funciones y la selección y o designación de sus reemplazantes.
lo cual está claramente establecido en el dictamen 2-19-IC/19 de 7 de mayo del 2019, que señala que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo no goza de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio en ejercicio de dichas competencias extraordinarias, por lo que el señor juez Leiber Patricio Quimi Sornosa habría vulnerado la seguridad jurídica establecida en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. Bajo este antecedente de la revisión y análisis del expediente disciplinario, se evidencia que, tal como lo sostienen los jueces provinciales en su auto resolutivo de 2 de octubre del 2023, existen varias incorrecciones en la actuación del juez sumariado. Como primer punto, se trae a colación que el abogado Leiber Patricio Quimi Sornosa, como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Montecristi, provincia de Manabí, habría resuelto la acción de protección concediendo a favor del accionante que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conforme una veeduría con el objeto de diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio sobre la base de facultades extraordinarias que le fueron conferidas en virtud de una consulta popular efectuada el 2018. Esta decisión da como resultado el desconocimiento de facultades extraordinarias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio que emanaron de la voluntad popular, facultades entre las que estaban la evaluación de autoridades y el cese anticipado de funciones, así como la selección y o designación de sus reemplazantes, lo cual está claramente establecido en el dictamen 2-19-IC/19 de 7 de mayo del 2019. En virtud de que la decisión del juez sumariado fue contraria al dictamen antes señalado, la Corte Constitucional del Ecuador, mediante auto de 13 de septiembre del 2023, inició la fase de seguimiento de dicho dictamen, que concluyó con el auto de verificación número 2-19-IC/23 de 6 de octubre del 2023, a través del cual el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador resolvió que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social incumplió el dictamen 2-19-IC/19 debido a que se inició la conformación de una veeduría ciudadana con el fin de diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo Transitorio. Asimismo, se pronunció sobre las actuaciones del abogado Leiber Patricio Quimi Sornosa, manifestando que sus actuaciones fueron contrarias al mandato contenido en el dictamen antes señalado. Finalmente, se ha podido evidenciar dentro del presente expediente disciplinario que el juez sumariado, de manera errada, dispuso que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conforme una veeduría con el objeto de diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio sobre la base de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas en la consulta popular del 2018, desconociendo los fines constitucionales de la acción de protección. Desconociendo asimismo las facultades extraordinarias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio que emanaron, como se ha señalado, de la voluntad popular, vulnerando la seguridad jurídica establecida en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador y soslayando la confianza de los administrados en la justicia constitucional al incurrir en una grave equivocación en la aplicación de normas jurídicas emanadas por el más alto órgano de justicia constitucional, al inobservar que el dictamen constitucional 2-19-IC/19 debe obligatoriamente ser acatado y aplicado conforme lo señala el artículo 436, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, el mismo que es vinculante, por lo que con sus actuaciones habría incurrido en el error inexcusable dictado por la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido por el abogado Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, en el ámbito disciplinario de 1 de abril de 2024 por haberse comprobado la responsabilidad del sumariado.
Segundo, declarar al abogado Leiber Patricio Quimi Sornosa por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Montecristi, provincia de Manabí, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con error inexcusable, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, mediante auto resolutivo de 2 de octubre del 2023 y el análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer al abogado Leiber Patricio Quimi Sornosa por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Montecristi, provincia de Manabí, la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado abogado Leiber Patricio Quimi Sornosa, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. ¿Alguna observación? Si no existe observaciones, por favor, pongo a consideración, una vez que se ha puesto a consideración el informe y no existir observaciones, planteo como moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Gracias. Tome votación, señor secretario. Procedo, señor presidente. Vocal Méric Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Ruiz Esquelal. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Bodo Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, señores vocales, AP 0248-SNCD-2024-KM, prescribe viernes 1 de noviembre de 2024. De la misma manera que el anterior, no existe sorteo, señor presidente, para ponencia. Gracias. En este momento tiene nuevamente la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. En el presente expediente, el sumariado y recurrente es el abogado Pedro Smith Cornejo Castro por sus actuaciones como juez titular del Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Chone, provincia de Manabí. Al servidor se le imputa que dentro del juicio de asesinato número 13-259-2018-00588, desde el 22 de octubre del 2021, fecha en la que se dictó la sentencia oral, habrían transcurrido 1 año, 3 meses y 10 días en reducir escrito la sentencia, por lo que presuntamente incurrió en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, incurrir en negativa o retardo injustificado leve en la prestación del servicio al que está obligado u obligada. El análisis efectuado al expediente disciplinario se advierte que dentro de la causa en referencia, el 22 de octubre del 2021 se celebró la audiencia de juicio por el presunto delito de asesinato. En dicha diligencia se emitió la decisión en la que se condenó al procesado a 22 años de privación de libertad. Dicha sentencia fue reducida a escrito el 10 de febrero del 2023. Hecho con el cual se podría avisorar un retardo aproximado de 1 año, 3 meses y 19 días, inobservando lo dispuesto en el artículo 621 del Código Orgánico Integral Penal, que en su parte pertinente establece: el tribunal ordenará se notifique con el contenido de la sentencia dentro del plazo de 10 días posteriores a la finalización de la audiencia. Es decir, el sumariado se excedió de sobremanera en el tiempo para reducir a escrito su sentencia. En virtud de aquello, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el sumariado abogado Pedro Smith Cornejo Castro por sus actuaciones como juez titular del Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Chone, provincia de Manabí. Segundo, ratificar la resolución emitida 2 de abril de 2024 por el abogado Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, en el ámbito disciplinario, mediante la cual impuso al abogado Pedro Smith Cornejo Castro por sus actuaciones como juez titular del Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Chone, provincia de Manabí,
la sanción pecuniaria del 10% por haber adecuado su conducta a la infracción disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. Solo una pregunta. ¿Cuánto, no le escuché el tiempo que se demoró en reducir la sentencia escrita? 1 año, 3 meses y 19 días. Gracias. Al no existir más observaciones, elevo a moción la aprobación del Apoyo. informe. Gracias, señor secretario, por favor. Tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Ruiz Esquilal. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, señores vocales, el AP 0696 de CNCD 2024, KM prescribe viernes 1 de noviembre de 2024. De igual manera, sin sorteo para la ponencia. Gracias. El área técnica tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. En el presente expediente, el sumario de recurrentes, el abogado Leonardo Frank Herrera Palacios, por sus actuaciones como secretario de Fiscales de la provincia de Santa Elena. Al sumariado se le imputa el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto habría inobservado garantías constitucionales como el principio de probidad y ética establecidos en el artículo 83, numeral 12 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 21 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como también haber incumplido los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial, que contienen los deberes de las servidoras y servidores de la función judicial, al no haber justificado la validez y autenticidad del certificado médico que presentó como justificativo a su ausencia del 10 al 12 de mayo del 2023. De los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario consta el certificado de salud número 000005157-CSTC-VV de 10 de mayo del 2023, objeto del presente sumario, que en su parte pertinente manifiesta. Certifico mediante la presente que el paciente antes descrito recibió atención médica en esta casa de salud en el área de emergencia con el diagnóstico de M54.5 lumbalgia. Por lo antes expuesto se recomienda descanso médico durante 72 horas desde el 2023-05-10 hasta el 2023-05-12, certificado que se encuentra suscrito por el doctor Julián Aguay. Al evidenciarse ciertas inconsistencias en dicho certificado médico, la directora de Recursos de Fiscalía Provincial de Santa Elena remitió 2 oficios a la directora del Distrital de Salud, La Libertad Salinas, donde solicitó se informe si existe historia clínica y si se cumplió con todos los requisitos para que sea diagnosticado y recomendado esos días de descanso. Mediante oficio número MSP-CZS5-SE24 de 02-2023-07-61-O de fecha 12 de septiembre del 2023, el director distrital La Libertad Salinas remitió el registro de atenciones médicas brindadas al ciudadano Herrera Palacios Leonardo Frank, donde concluyó: no reporta ningún registro de atención del 10 de mayo del 2023 que sostenga el descanso médico obtenido por 3 días del 10 al 12 de mayo del 2023. Adicionalmente, el doctor Julián Fernando Aguayo Escandón informó que no existe registro de atención al servidor por parte del médico, que el certificado enviado no corresponde a la serie oficial, según el reporte que emitió la directora del Centro de Salud Venus de Valdivia, y que esa no era su firma, ante lo cual se presentó una denuncia por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso en contra del señor Leonardo Frank Herrera Palacios, hoy sumariado, denuncia que fue signada con el número 24-020-18-23-1
1000079. En virtud de lo expuesto, se ha logrado demostrar que el abogado Leonardo Frank Herrera Palacios, secretario de Fiscales de Santa Elena, presentó en la Fiscalía Provincial de Santa Elena un certificado médico por 3 días de licencia. Sin embargo, dicho certificado no consta emitido ni registrado en el Sistema de Atención Integral de Salud. Además de que la firma que consta en el mencionado certificado ha sido objetada por el médico Julián Fernando Bayo Escandón, manifestando que no es su firma, lo cual ha derivado en la denuncia antes señalada por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso. Con lo cual, se puede concluir que el servidor judicial sumariado no ha justificado la validez ni la autenticidad del documento que presentó como justificativo a su ausencia del 10 al 12 de mayo del 2023, resaltando que el proceder del abogado ha inobservado lo estipulado en el artículo 83, numeral 12 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece como deberes y responsabilidades de los ecuatorianos el ejercer la profesión u oficio con su impresión a la ética. Asimismo, incumplió con lo dispuesto en el artículo 21 del Código Orgánico de la Función Judicial, que determina que todo servidor de la función judicial en el desempeño de sus funciones debe observar una conducta diligente, recta, honrada e imparcial, y además de incumplir con los deberes de los servidores judiciales descritos en los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial, incurriendo en infracción disciplinaria tipificada en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Leonardo Frank Herrera Palacios por sus actuaciones como secretario de Fiscales de la provincia de Santa Elena, por cuanto se ha comprobado su responsabilidad en el cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, ratificar la resolución expedida el 22 de julio de 2024 por el abogado Ítalo Vicente Sotomayor Medina, director provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena, mediante la cual impuso una sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual al abogado sumariado por haber adecuado su conducta a la infracción contenida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. ¿Quién presentó la denuncia sobre esa falsificación de la firma y rúbrica? ¿El mismo médico? El médico, sí. El médico Julián Fernando Aguayo Escandón. La Fiscalía, ¿no? Así es. Observaciones. Gracias. Elevo a moción la aprobación del informe. Apoyo. Gracias por el apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Con su venia, señor presidente, vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor, vocal Solanda Uy Esquelal. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Bado Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, señores vocales, el expediente MOT P 0877 SNCD 2024-JS, caducidad de la medida el sábado 2 de noviembre de 2024. De la misma manera, no se encuentra efectuado el sorteo por las razones indicadas con anterioridad. Gracias. El área técnica, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. El servidor sumariado dentro del presente expediente es el doctor Fabián Gustavo Gordillo Gallegos, por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Mediante auto resolutivo de 2 de abril del 2024, los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos con sede en el Cantón Babahoyo, dentro de la causa de contravenciones a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor número 12282-2019-00978, por facturación de consumo excesivo, emitieron declaratoria jurisdiccional previa por manifiesta negligencia en contra del doctor Fabián Gustavo Gordillo Gallegos por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, por cuanto había continuado sustanciando la referida causa a pesar de que se encontraba prescrita desde el 21 de septiembre del 2020 hasta el 28 de septiembre del 2021, es decir, más de un año calendario.
de la revisión y análisis del expediente disciplinario, así como de los elementos probatorios constantes en el mismo, se tiene que mediante auto resolutivo de 28 de septiembre del 2021, el doctor Fabián Gustavo Gordillo Gallegos, hoy servidor sumariado, declaró la prescripción de la causa de contravenciones a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, número 12.282-2019-00978. Es así que el señor Héctor Leopoldo Hidalgo Segura presentó recurso de apelación el 1 de octubre del 2021, impugnando el auto resolutivo de prescripción. En virtud de este recurso, el proceso fue conocido por los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, quienes mediante resolución de 30 de junio del 2022 consideraron que desde que se inició el procedimiento ante el juez de origen, conforme consta del acta de 30 de junio, el acta de sorteo de 21 de junio del 2019, y el juzgador abocó conocimiento el 28 de junio del 2029 hasta la fecha en que la entidad accionada CENEL EP solicitó se declare la prescripción mediante escrito presentado el 10 de septiembre del 2021, ha vencido en exceso el lapso determinado en el artículo 417, numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que los referidos jueces decidieron rechazar el recurso de apelación interpuesto y por tanto confirmaron el auto de prescripción. Posteriormente, el denunciante solicitó aclaración a la resolución antes referida en el sentido de que se pronuncien respecto de cuál infracción de las contenidas en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial habría incurrido el juez sumariado. En ese sentido, los jueces, mediante auto resolutivo de 2 de abril de 2024, emitieron la declaratoria jurisdiccional previa en contra del doctor Fabián Gustavo Gordillo Gallegos, juez de la Unidad Judicial Penal de Babahoyo, provincia de Los Ríos, por cuanto continuó sustanciando la causa cuando la acción ya se encontraba prescrita desde el 21 de septiembre del 2020, generando una expectativa de resolución que nunca se concretó. Esta situación afectó negativamente al denunciante, quien al acudir al sistema en busca de justicia vio truncada su intención de obtener una respuesta motivada, cualquiera que ésta fuera, quedando en un estado de indefensión y sin resolución a su problema jurídico. Es así que dentro de la declaratoria jurisdiccional previa de la existencia de manifiesta negligencia, los jueces en su parte pertinente señalaron lo siguiente. El juzgador, pese a que desde el 4 de junio del 2020 se había retomado las actividades y reanudado el decurso de los plazos y términos, no es hasta el 14 de octubre del 2020 que dicta un auto de sustanciación ante petición del denunciante, sin caer en cuenta siquiera que desde el 21 de septiembre del 2020 había operado el plazo para la prescripción de la causa. Más todavía, continúa actuando y recién el 8 de enero del 2021 pone en conocimiento de las partes el informe pericial presentado de manera extemporánea cuando habían transcurrido 70 días desde esa presentación extemporánea. Si bien aduce haber tenido licencia médica por enfermedad, según su propia afirmación, esta fue de 30 días, existiendo un remanente de 40 días en los que no se pronunció tampoco sobre ese informe extemporáneo ni cayó en cuenta de la prescripción de la causa. Si bien el artículo 642 del Código Orgánico Integral Penal establece en su numeral primero que artículo 62, reglas. El procedimiento expedito de contravenciones penales deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones que correspondan del presente código y las siguientes reglas. 1. Estas contravenciones serán juzgadas a petición de parte. Es evidente que la petición de juzgamiento ya se había producido, tanto así que la audiencia de juicio se instaló el 4 de diciembre del 2019 y fue suspendida por decisión del juzgador, quien a partir del 4 de junio del 2020, habiéndose retomado las actividades en la función judicial, debía convocar a la audiencia respectiva con o sin informe pericial y tomar la decisión motivada que estimare correspondiente hasta antes del 20 de septiembre del 2020, fecha límite posterior a la cual operó la prescripción que fue posteriormente declarada, mas no actuó conforme correspondía. Como se ha indicado, no puede involucrarse, como afirma el juez, que correspondía al denunciante solicitar el juzgamiento de la presunta conducta contravencional, porque aquello ya lo había solicitado, tanto así que la audiencia ya se había instalado, quedando en manos del juez continuar con la misma en las circunstancias que existieran y emitir, como se ha indicado, el pronunciamiento motivado que considera pertinente, mas no dejar de actuar y pretender irrogar esa falta de actividad a los sujetos procesales.
En este caso, el daño que se encuentra verificado resulta tanto a la Administración de Justicia por haberse continuado sustanciando una causa que se encontraba prescrita desde el 21 de septiembre del 2020, fecha en que se cumplió el lapso fatal de un año para la prescripción de la acción, hasta el 28 de septiembre del 2021, fecha en la que se declaró la prescripción, es decir, más de un año calendario, con el consiguiente esfuerzo de la estructura judicial, así como de los sujetos procesales, y afectó negativamente al denunciante porque, habiendo acudido al sistema en busca de justicia y efectuado las actividades que le correspondían, vio truncada su intención de obtener una respuesta motivada, cualquiera que ésta fuera, sin obtener contestación de fondo a su problema jurídico y con los dispendios de tiempo y valores en que debió incurrir en los demás de 2 años de esfuerzos infructuosos. Es por aquello que la Corte establece que el servidor incurrió en la infracción gravísima de manifiesta negligencia. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido por la abogada Erika Lucía Alvarado Barragán, directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura, el 8 de octubre del 2024 por haberse comprobado la responsabilidad administrativa del sumariado. Segundo, declarar al doctor Fabián Gustavo Gordillo Gallegos por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es haber actuado con manifiesta negligencia, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos con sede en el Cantón Babahoyo mediante auto resolutivo de 2 de abril de 2024 y de acuerdo al análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer al doctor Fabián Gustavo Gordillo Gallegos por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado doctor Fabián Gustavo Gordillo Gallegos, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias, área técnica. ¿Alguna observación? Sí, un asunto que debe quedar clarificado. Cuando hablamos de contravenciones, no hay sujetos procesales. Si los jueces pusieron en el texto de la sentencia o de su decisión, sujetos, no importa. Nosotros no podemos poner sujetos porque no son sujetos procesales cuando hay contravención. Cuando es un delito del ejercicio privado de la acción, tampoco hay sujetos procesales, sino hay partes. Pero cuando se trata de un delito del ejercicio público de la acción que están tratando, entonces allí sí hay sujetos procesales. Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Y como creo que, ¿en qué tiempo prescribió realmente esa causa? ¿Y cuándo es lo que reinstaló la audiencia? ¿O ya no reinstaló y ya declaró la prescripción? Ya declaró la prescripción. Se demoró a tramitar en total 2 años. Entonces, solo eso, nosotros no decir sujetos procesales, sino partes, ¿no? Sin ninguna otra observación. Muchas gracias. Elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Muchas gracias. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides de Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godel Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, por favor. Continuemos. Señor presidente, ya no existen puntos para ser tratados según la convocatoria remitida. Al no existir ningún punto adicional,
En este momento queda la presente sesión clausurada a las 11:22 horas. Muchas gracias.